Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. Hoy os traigo una receta muy típica de Andalucía. Vamos a preparar pescado adobado. Normalmente esta receta se prepara con cazón o con pescados blancos. Yo, como sabéis que el gallo San Pedro es uno de mis pescados favoritos, lo voy a preparar con este pescado. Recordad, el gallo San Pedro lo reconoceremos porque siempre tiene un círculo en su lomo. Lo que haremos será cortar el pescado en dados de este tamaño. Si cortáramos cazón, lo cortaríamos igual. Para preparar el adobo es muy sencillo. Una vez tengamos nuestro pescado ya cortado, le vamos a añadir orégano, pimentón dulce, unas hojas de laurel, sal, unos dientes de ajo que podéis utilizar ajos confitados en aceite o ajos normales machacados, la misma cantidad de agua que de vinagre. Vamos a utilizar o bien vinagre de Jerez o si no tenéis vinagre de Jerez podéis utilizar vinagre de manzana, pero siempre un vinagre que no tenga un sabor muy fuerte. Y un ingrediente que le va a dar muy buen sabor son los granos de comino. Este mortero se llama suribachi y es un mortero japonés. Si queréis saber más sobre los tipos de mortero, os voy a dejar aquí un enlace para que veáis los tipos de morteros que hay disponibles. Este es muy curioso porque en vez de machacarlo, lo que haremos será darle vueltas con la ayuda de nuestro palo. Este palo está hecho con el árbol de la pimienta de Sichuan. Y este mortero es especial para machacar lo que son especias, pimienta, sésamo, todo lo que sea en formato de grano. Una vez tengamos el comino bien machacado, se lo vamos a añadir a nuestra receta. Y lo que vamos a hacer es remover bien nuestro adobo. Una vez lo tengamos bien removido, lo que haremos será taparlo con un film y lo vamos a dejar en la nevera durante 8 horas como mínimo. Lo suyo es que lo dejéis o bien toda la noche o de 8 a 12 horas. Recordad, siempre os dejaremos los ingredientes en la descripción del vídeo. Si hay un ingrediente que el sabor no os gusta tanto, disminuir esa cantidad. Y sin embargo, si hay un ingrediente que os gusta más, como por ejemplo el comino o el pimentón, podéis añadirle un poco más. Siempre jugando para conseguir el sabor que más os guste. Una vez haya pasado el tiempo de reposo en el adobo, tendremos listo nuestro pescado. Lo que haremos será escurrirle del adobo y lo vamos a pasar por una harina que sea especial para fritura. La harina especial para fritura le da un toque más crujiente y el rebozado queda mucho mejor. Y si vamos a hacer pescado a la andaluza, no puede faltar esta harina. Yo en concreto utilizo la harina de la marca de las paneras. Cogeremos el pescado y lo vamos a rebozar bien y luego lo vamos a freír a 180 grados. Ahora quitaremos el exceso de harina de nuestro pescado para que el aceite no se ensucie mucho y lo vamos a añadir con cuidado. Siempre tener cuidado de no quemaros. Cuando añadáis el pescado al aceite es importante que tengáis una temperatura alta, ya que al estar frío va a bajar mucho su temperatura. También podéis dejar el adobo a temperatura ambiente una vez haya pasado el tiempo de reposo y el aceite os bajará mucho menos de temperatura. Ahora lo vamos a dejar freír hasta obtener un color dorado que sea muy bonito. Una vez tengamos nuestro pescado perfectamente dorado, le vamos a escurrir bien el aceite o bien le pondremos un trozo de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Para mí este dorado es el perfecto. Así que voy a freír todo y os voy a enseñar la presentación final. Para terminar nuestro plato le vamos a poner un poquito de limón. Con tan solo este elemento terminamos nuestro plato. Espero que os haya gustado nuestro pescado a la andaluza
y si os gustó el vídeo, darnos un gran like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.